Hola, yo soy Cintia y hoy les voy a presentar una patología bastante interesante que es la distrofia muscular de Duchenne y de Baker. Las distrofias musculares son un grupo de enfermedades hereditarias de lenta o de rápida progresión que afectan al músculo liso, esquelético y al miocardio y que tienen en común un patrón distrófico de necrosis. Estas son las distrofinopatías, que se caracterizan por la mutación del gen de la distrofina. Tenemos dos tipos de distrofinopatías. Hay otras, pues esas son las principales. La distrofia muscular de Duchenne, DMD, que esta se caracteriza por no tener distrofina, y esto va a ser causado por una deleción o duplicación en la estructura del gen. En cambio, la distrofia muscular de Baker, o DMB, se caracteriza por tener una distrofina deformada, y esto va a ser por cambio de nucleótido que codifica para otro aminoácido. Esto causa que nuestra distrofina no esté completa. O hay otra causa que es que no se exprese la cantidad correcta de distrofina. La distrofia muscular de Duchenne se caracteriza por ser la más grave y sus síntomas son a partir de los 3 a los 5 años. Y la distrofia muscular de Baker es la más leve y sus síntomas aparecen desde los 10 a los 20 años. La distrofina es una proteína de 3.685 aminoácidos que se expresa en el sarcolema, del músculo estriado esquelético, del músculo liso y del miocardio. También se encuentran algunos tipos específicos de neuronas, incluyendo las células del Purkinje del corazón y las neuronas de la corteza del cerebro. Esta distrofina va a trabajar en conjunto para fortalecer las fibras musculares y protegerlas de lesiones cuando los músculos se contraen y se relajan. Con la ausencia de distrofina, podemos obtener células musculares que se van a dañar y que con el tiempo se va a reemplazar por tejido cicatrizal y por tejido adiposo. Este proceso corresponde a la fibrosis. El gen de la distrofina consta de 2.500 kilobases, 79 exones, dando como resultado la transcripción de ARN mensajero de 14.000 kilobases que van a codificar para la distrofina. Tenemos dos situaciones respecto a los dos tipos de distrofia musculares. Por ejemplo, lo que nos va a causar que no esté presente la distrofina son las deleciones, duplicaciones e inserciones, del 70 al 70% de los casos, que van a ser en regiones que se conocen como puntos calientes. En cambio, las mutaciones causantes de que la distrofina esté deformada va a ser por un cambio de nucleótido de una a pocas bases, por ejemplo, de un codón por otro codón que codifica a otro aminoácido. Un ejemplo es el aminoácido misense. Estos casos representan el 30%. Y bueno, para recapitular, las deleciones y duplicaciones e inserciones corresponden a la distrofina muscular de Duchenne y el cambio de nucleótido o de unas pocas bases va a corresponder a la distrofia muscular de Baker. Este gen se va a ubicar en el brazo corto del cromosoma X en la banda XP21. Este es nuestro brazo corto del cromosoma en la banda XP21. El patrón de herencia característico de la distrofia muscular de Duchenne y de Baker va a ser una herencia ligada al cromosoma X. ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a tener a nuestra madre portadora y a nuestro padre no afectado. Hay que recordar que el sexo femenino se caracteriza por expresar XX y el sexo masculino por XY. Entonces, sus descendientes, su primera descendiente, en este caso sexo femenino, va a tener el cromosoma X normal de la madre y el cromosoma X normal del padre. El siguiente descendiente, sexo masculino, va a recibir el cromosoma X de la madre normal y el cromosoma Y del padre. Ahora viene lo interesante, las otras posibilidades, en el que la hija portadora
o bueno, se va a convertir en portadora porque va a recibir el cromosoma X normal del padre, pero también va a recibir el cromosoma X defectuoso de la madre. Y esto lo va a convertir en una hija portadora. ¿Por qué? Porque bueno, en este caso, el cromosoma X normal va a ser el dominante y solamente lo va a convertir en portadora. En este caso, en el hijo del sexo masculino, va a recibir el cromosoma X de la madre afectado y el cromosoma Y del padre. Por ende, este hijo va a ser el afectado. Por eso se dice que los rasgos relacionados con el cromosoma X se expresan fenotípicamente en la descendencia del sexo masculino. Y por eso en la mayoría de los casos de la distrofia muscular de Duchenne y de Baker se manifiesta en el sexo masculino. Los signos y síntomas en los varones con distrofia muscular de Duchenne y distrofia muscular de Baker se van a manifestar principalmente en el músculo, y esto va a ser de forma progresiva, ya que la debilidad va a comenzar por los músculos de las piernas, de los glúteos y del abdomen, y progresará hacia los flexores del cuello y del tronco. Posteriormente, conforme vayan creciendo, van a presentar la maniobra de Growers, que es cuando el paciente no logra levantarse de manera regular, sino que agachado sobre las rodillas y apoyado sobre los brazos y las manos, se levanta. Esto es porque no hay una fuerza que le permita, pues como tal, levantarse como una persona normal por la debilidad o la atrofia de los músculos. También pueden presentar pseudohipertrofia de pantorrillas. Ok, ¿qué es pseudohipertrofia? La palabra pseudohipertrofia está conformado por pseudo. Hay que recordar que pseudo significa falso. Entonces, no es como tal una hipertrofia que se manifieste como por ejemplo por ejercicio, sino más bien que los músculos aumentan de tamaño sin que lo hagan sus fibras musculares, pero sí incrementa el tejido adiposo. No sé si recuerdan que les mencioné al inicio de que una de las características de la ausencia de la distrofina es que las células musculares se dañan y que con el tiempo estas se van a reemplazar por tejido adiposo y tejido cicatrizal. Y bueno, este es un claro ejemplo. Conforme van creciendo, los pacientes están limitados al uso de silla de ruedas y empiezan a presentar contracturas y escoliosis. La escoliosis son estas formas que se pueden ver en la columna vertebral de la parte lateral. Estos serían uno de los signos característicos clínicos más relevantes que podemos observar en la práctica diaria. Además, de las manifestaciones musculares que son bastante evidentes en los brazos, en las piernas, en el tronco, en el abdomen, así como también hay una curvatura en la parte del cuello, por esta debilidad de los flexores del cuello. Cabe recalcarse que las manifestaciones clínicas más evidentes van a ser en varones que tienen de 12 años a más, ya que si pueden ver son más evidentes y son más pronunciadas. Las complicaciones que van a diferenciar entre una distrofia muscular de Duchenne a la de Baker van a ser estas. Por ejemplo, el 95% de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne presentan miocardiopatía dilatada, o sea, que el músculo cardíaco del miocardio se vuelve débil, y esto va a proceder de anormalidades en el electrocardiograma. Además, el 50% de los pacientes desarrollará insuficiencia cardíaca, esto por las mismas alteraciones que hay en las células musculares del corazón. Y a su vez, igual habrá alteraciones respiratorias, porque esta ausencia de distrofina también va a afectar a los músculos relacionados con la respiración, como lo son el diafragma, los músculos intercostales, etc. Pero la mayoría de los pacientes con DMB, o sea, distrofia muscular de Baker,
no presentan complicaciones relacionadas hacia las funciones respiratorias o hacia las funciones cardíacas. En cambio, los pacientes con DMD y DMB tienen bajo coeficiente intelectual y un tercio puede presentar retraso mental, porque como les comentaba en un principio, la distrofina también puede afectar las neuronas de la corteza cerebral. Antes de continuar con los signos y síntomas característicos en las mujeres con distrofias musculares, es necesario mencionar unos puntos. Bueno, sabemos que tener cromosomas de más o de menos no suele ser buena cosa, ya que trae alteraciones funcionales, incluso letales en los humanos. Aún así, las hembras humanas tienen 2 cromosomas X, mientras que los hombres tienen un solo cromosoma X y el otro es Y. Entonces, ¿por qué no causa problemas a los hombres tener solamente una copia de cromosoma X cuando las mujeres tienen 2? Esto es gracias a un proceso que se llama ionización, en donde un cromosoma X es desactivado. Y esto va a quedar mejor entendido si regresamos hacia nuestro patrón de herencia. ¿Se acuerdan que les dije que era una herencia ligada al cromosoma X? En donde nuestro principal afectado era el masculino, porque este recibía el cromosoma X anormal de la mujer y el cromosoma Y normal del hombre. ¿A qué me refiero con normal y anormal? Por si no recuerdan. Anormal, que va a tener la copia del gen defectuoso, que nos va a dar hacia la enfermedad de la distrofia muscular. Y el cromosoma normal es el que no la va a tener. Entonces les mencioné que la mujer iba a quedar como portadora, ya que iba a recibir pues el cromosoma X normal y el cromosoma X anormal. Y pues sí, decimos que es portadora ya que no sabemos si su cromosoma apagado o ionizado es el defectuoso o es el funcional. Es el que tiene la copia del gen de la distrofina alterado o el que tiene la copia del gen de la distrofina funcional. A partir de lo que ya les mencioné, podemos identificar las características que puede manifestar la mujer en caso de cuál sea el cromosoma que esté apagado. Por ejemplo, si el cromosoma X tiene el alelo mutante activo o encendido, o sea, el defectuoso, el que tiene el gen anormal para la distrofina, desarrollará signos de DMD y DMB, distrofia muscular de Duchenne y de Baker. En cambio, si predomina la actividad del cromosoma X portador del alelo normal, o sea que el cromosoma funcional esté encendido, el que tiene el gen de la distrofina completo, bien, sin ninguna mutación, la mujer presenta escasos síntomas de DMD y DMB o la presencia de ningún síntoma. Vamos a pasar ahora a nuestros datos de incidencia, prevalencia y pronóstico. En pacientes con distrofia muscular de Duchenne es 1 por cada 3.300. En pacientes con distrofia muscular de Baker es de 1 por cada 18.000. Nuestra prevalencia en ambas situaciones es de 1,9 por cada 100.000. Nuestro pronóstico respecto a la distrofia muscular de Duchenne es grave y la esperanza de vida pues es reducida debido a las complicaciones cardíacas y respiratorias, y suele haber fallecimiento en la edad adulta temprana. En cambio, en la de Baker, en donde no hay complicaciones ni cardíacas ni respiratorias, la mayoría de las veces la esperanza de vida es normal o ligeramente reducida. Pasaremos a nuestro diagnóstico y tratamiento. Bueno, en base al diagnóstico se va a sospechar por el cuadro clínico y a los antecedentes familiares.
También se va a medir el nivel de creatinquinasa sérica. Este suele ser de 100 a 200 veces más elevado de lo normal. También a partir de una biopsia muscular, en donde encontraremos signos de distrofia y ausencia total de distrofina. También a partir del análisis molecular, que nos ayudará a encontrar las mutaciones o duplicaciones en el gen de la distrofina. También habrá un diagnóstico diferencial, pues como su nombre lo indica, nos va a ayudar a diferenciar si esta distrofia muscular es por distrofia muscular de Baker o por distrofias musculares de cintura, que son otras clasificaciones. En nuestro tratamiento vamos a tener el uso de glucocorticoides y un médico los va a recetar para ayudar a disminuir la progresión del daño y de la debilidad muscular causadas por la enfermedad. También tiene que existir una monitorización cardíaca para poder estar guiando al paciente y que éste no presente complicaciones cardíacas o poder diagnosticarlas a tiempo. También otro tratamiento es la inhibición de la miostatina. Este aún sigue en investigación, pero podemos saber que la miostatina es una proteína de producción natural que limita el crecimiento de los músculos. Evita que los músculos crezcan demasiado, a pesar de que es bueno en personas sanas. Para las personas con distrofias musculares puede debilitar aún más los músculos, y los investigadores y científicos creen que si pueden evitar que la miostatina haga su trabajo, es posible ayudar a las personas con estas alteraciones a desarrollar mayor cantidad de masa muscular en los primeros años de vida, y si la masa muscular se desarrolla antes, los efectos de la enfermedad se podrían retrasar. Como último punto de tratamiento tenemos la supresión de la mutación sin sentido. Y bueno, ¿qué es la mutación sin sentido? Este es un cambio en el código genético que indica al cuerpo que deje de producir una proteína antes de que termine. Esto evita la producción de proteínas completas y funcionales. Se ha logrado desarrollar una terapia que permite al cuerpo ignorar u omitir estas señales de alto erróneas. Si el cuerpo puede ignorar los errores en las instrucciones para la producción de la proteína, es posible que pueda volver a producir una proteína totalmente funcional. En la Unión Europea, un fármaco ha recibido la aprobación condicional para tratar esta mutación sin sentido, entonces ya es un método comprobado que se está utilizando alrededor del mundo y que es probable que tenga beneficios próximos para estos pacientes. Y bueno, esa fue mi presentación. Espero y les haya gustado y también espero yo haberme dado a entender. Esta es mi bibliografía consultada y cualquier duda, sugerencia, aclaración, saben cómo contactarme y pues gracias.